Buenos días, hoy les vamos a hablar acerca de las alteraciones biológicas y desencadenantes de la anemia por deficiencia de hierro. Mi grupo está conformado por Moisés López, Megan Trejos, Paula Tenorio y mi persona Fabiola Macís. Es importante reconocer que la anemia ferropénica es el tipo de anemia más común a nivel mundial, por lo que en este trabajo vamos a abordar aspectos como sus principales causas, un diagnóstico, tratamiento, poblaciones vulnerables y posibles manifestaciones clínicas. De esta forma, poder comprender un poco más acerca de esta enfermedad que afecta tanto a la población mundial. Hola, yo les voy a hablar sobre las generalidades de nuestra investigación. Comenzaremos hablando sobre definiciones bastante importantes para poder ir comprendiendo cada vez mejor cómo es que se puede desarrollar esta enfermedad en las personas. Pero primero queremos que se comprenda de la mejor manera eh, cómo es que nuestro cuerpo genera diferentes sustancias y componentes que son de suma importancia y que por algún problema como tal o alguna deficiencia puede provocarse una enfermedad como en este tipo, como en este caso, la anemia por deficiencia de hierro. Y bueno, primero que todo quiero hablar sobre la composición de la sangre. La sangre es un tejido conectivo especializado que circula por el sistema cardiovascular y va a estar compuesto por distintos elementos, como va a ser el plasma, que es la matriz extracelular líquida, los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, y los cuales se van a ir mencionando conforme se va desarrollando la presentación, debido a que tienen una relación importante con la anemia, en este caso por deficiencia de hierro. Los leucocitos, que van a ser principalmente importantes en la parte inmunológica para la defensa de nuestro organismo, y las plaquetas, que van a estar relacionadas con la coagulación como tal. Después vamos a tener la hematopoiesis, que esta va a ser el proceso en donde se van a formar los elementos sanguíneos, y esto va a iniciar desde una célula madre hematopoyética. Como podemos ver en la imagen que está en el lado derecho, se puede ver la célula hematopoyética como tal, que, o la célula madre, que va a dividirse por medio del proceso de mitosis en un progenitor amiloide común y una progenitora linfoide común. Esto va a irse desarrollando hasta producir, en el caso de las células linfoides, que son principalmente para la parte inmunológica, linfocitos T, linfocitos B, y las células plasmáticas, que son de suma importancia. Y en el caso de las mieloides es donde se van a ir desarrollando las diferentes células granulocíticas, también lo que va a ser el monocito y los megacariocitos, que después de los megacariocitos vamos a tener lo que verían siendo los trombocitos como tal. Primero que todo, bueno, hablaré sobre los eritrocitos. Eh, Tienen una forma bicóncava, mayor superficie para intercambio gaseoso y carecen de organelas. Van a estar compuestos por membrana plasmática, citoesqueleto, hemoglobina y enzimas glucolíticas. También vamos a hablar sobre lo que es la hemoglobina. La hemoglobina va a ser una proteína formada por 4 cadenas polipeptídicas. Cada cadena contiene un grupo hemo con hierro. Esta estructura protege el hierro de la oxidación y facilita la unión del oxígeno. La hemoglobina es de suma importancia va a servir como indicador sobre la presencia de anemia en una persona. Entonces, por ende, va a estarse mencionando mucho en el transcurso de nuestro video, porque es bastante importante para indicar la presencia de anemia en los pacientes como tal. Ahora sí entraremos con el tema sobre qué es la anemia. La anemia va a ser una patología causada por el aumento en la destrucción de eritrocitos y disminución en su producción. Vamos a hablar sobre qué es la anemia ferropénica y por qué se produce la anemia ferropénica, porque esta definición habla en general, de manera general sobre una anemia, pero la anemia ferropénica va a tener una característica muy específica y que va a ser causada por la deficiencia de hierro. Esto va a ser porque se impide la producción adecuada de hemoglobina y no solo eso, también que no, bueno, la hemoglobina, uno de sus componentes más importantes va a ser el hierro como tal y por lo tanto del glóbulo rojo, porque
estábamos hablando anteriormente que va a ser un componente del glóbulo rojo como tal. Entonces, al no tener la suficiente producción de hierro, no se va a tener la suficiente pues, eficiencia para la producción de lo que es la hemoglobina y por ende del glóbulo rojo. También tenemos la ferritina y su importancia. La ferritina sérica almacena hierro, indica deficiencia de hierro y es un reactivo de fase aguda. Aumenta en procesos inflamatorios y puede elevarse también por daño hepático. Es importante mencionar que la ferritina es un indicador importante para poder saber si hay deficiencia de hierro y por ende pues ya poder dar un diagnóstico a un paciente. Y bueno, ahora hablaré sobre los objetivos de la investigación, que es comprender mejor la anemia por deficiencia de hierro y identificar causas, diagnóstico y consecuencias sistémicas. Eh, También coloqué esta imagen, la cual me llamó mucho la atención porque podemos ver un frotis sanguíneo en donde se puede ver que está microcítico hipocrómico, lo cual es una característica importante en la anemia por deficiencia de hierro. Más al ver esto no podemos confirmar si es esta anemia como tal, porque también se debe de realizar un hemograma y poder ver los valores en lo que es la parte de la hemoglobina y ver que estén correctos o estén en los valores de referencia como tal, o si pues hay algún tipo de deficiencia como tal en lo que es la parte de hemoglobina. Además de eso, se tiene que realizar después de todo esto, pues un análisis de lo que viene siendo la ferritina como tal, identificar si hay una deficiencia de hierro y así poder confirmar, porque sabemos que también hay otras anemias, como por ejemplo la beta talasemia, la cual presenta esta característica en el frotis que va a ser hipocrómica microcítica. Entonces no se puede confirmar solo con un frotis, se deben de realizar diferentes análisis tanto de laboratorio como clínicos para poder pues recalcar o poder confirmar, perdón, si hay presencia de esta enfermedad o patología en el paciente. Mucho gusto, mi nombre es Moisés López y hoy les voy a hablar sobre la fisiopatología de la anemia ferropénica. El hierro es un elemento esencial y su regulación es fundamental para todas las células, especialmente para la eritropoyesis. Participa en el transporte de oxígeno como parte de la hemoglobina y mioglobina y su deficiencia altera el metabolismo energético celular. Sin embargo, el exceso de hierro libre es tóxico, ya que genera radicales libres. Por ello, el cuerpo regula estrictamente su absorción, transporte y almacenamiento. ¿Qué sucede cuando hay un déficit de hierro? Se divide en tres etapas eh, progresivas que se les conoce como estadios. En su primer estadio sucede un balance negativo de hierro. Ocurre cuando las pérdidas de sangre son causadas por hemorragias, embarazo o crecimiento acelerado y superan la absorción dietética. El cuerpo compensa utilizando las reservas del sistema reticuloendotelial, reduciendo los niveles de ferritina. En esta fase, el hierro sérico y la morfología eritrocitaria permanecen normales. En su segundo estadio sucede el agotamiento de las reservas y eritropoyesis deficiente. Los depósitos de hierro se agotan y además aumenta la protoporfirina eritrocitaria y la capacidad total de fijación del hierro. La síntesis de hemoglobina se afecta como la saturación de transferrina cae por debajo del 15 al 20%. Y en su tercer estadio y último, ya la anemia ferropénica es establecida. La saturación de transferrina disminuye al 10 a 15% y además de que aparecen microcitosis e hipocromía en el frotis sanguíneo con eritrocitos anormales que son los poiquilocitos y dianocitos. Y en casos graves, la médula ósea pierde eficiencia mostrando hiperplasia eritroide sin hiperproliferación. Aquí podemos observar dos frotis sanguíneos relacionados al último estadio
en donde en la primera imagen vemos poiquilocitos, glóbulos rojos deformes, rotos o fragmentados, en donde sucede por la falta de hierro, afectando así la síntesis de hemoglobina y la forma de los eritrocitos. Y en la segunda imagen se pueden observar dianocitos, que son glóbulos pálidos con un blanco central donde la hemoglobina se distribuye anormalmente. Ahora bien, respecto a las manifestaciones clínicas, acorde a la Organización Mundial de la Salud, la anemia puede observarse en diferentes grupos poblacionales dentro de un rango específico de concentraciones de hemoglobina por grupo. Como se puede observar en la tabla, el primer grupo poblacional, que serían los hombres, se considera normal que la concentración de hemoglobina, que está en gramos por decilitro, esté por encima de los 13. En mujeres no gestantes mayores a 15 años y niños entre 12 a 14 años, se considera normal si está por encima de los 12 gramos por decilitro. En niños de 6 a 12 años, por encima del 11,5 gramos por decilitro. En mujeres gestantes y niños de 6 a 59 meses de edad, que esté por encima de los 11 gramos por decilitro. Ahora bien, la mayoría de los síntomas o manifestaciones clínicas del paciente con esta anemia se pueden resumir en una menor distribución de oxígeno, por lo que se destaca la piel pálida o piel amarilla o cetrina, un sentimiento de fatiga o falta de energía, también falta de aire en el pecho, especialmente tras haber realizado alguna actividad física, pulso cardíaco elevado, que sería conocido como taquicardia, también palpitaciones o silbidos en los oídos, dolores de cabeza por alguna actividad física, antojo o deseo de masticar hielo o arcilla, que eso se conoce como pagofagia, lengua dolorida, uñas quebradizas o caída del cabello. Esto sería en el caso del adulto. En el caso de infantes, la deficiencia se puede resumir en problemas tanto neurocognitivo como temperamental. Y en algunos casos de pacientes con anemia leve a moderada, puede que sean asintomáticos, ya que los mecanismos compensatorios lograron activarse a tiempo. En este apartado de epidemiología vamos a hablar de 3 pilares fundamentales sobre los cuales nos basamos para realizar este trabajo. En el apartado de epidemiología consideramos cómo es que la enfermedad se relaciona con las personas y a quienes suele atacar con mayor frecuencia, quiénes son aquellos que tienen más riesgo de padecerla. Por lo que vamos a hablar sobre las poblaciones vulnerables, los estímulos externos y también la ubicación geográfica, que es un factor que muchos no consideran o no creen relevante, pero en este caso es sumamente importante y está muy relacionado con el padecimiento de la anemia por deficiencia de hierro, por lo cual lo vamos a abordar. Y también vamos a hablar un poco sobre la realidad nacional y cómo Costa Rica le hace frente a este problema de salud. Primeramente, me gustaría decir que, como se sabe, hay una gran cantidad de factores que influyen en la aparición de esta enfermedad. Y si bien es cierto, muchas veces se asocia únicamente a desequilibrios fisiológicos, también hay otros factores externos que intervienen y estimulan su desarrollo. Solo que muchos de ellos no se toman en cuenta o no se tienen tan presentes, las personas no tienen tan presente esto y quizás realizan prácticas o tienen estilos de vida, ¿verdad? Que aumentan las probabilidades de padecer la anemia. Sin embargo, ellos no son conscientes de eso. Por lo que es importante, pues, recordar, ¿verdad? Todo esto que influye y que poco a poco puede presentar un tipo de anemia en nuestras vidas y cómo prevenirlo, ¿verdad? Desde cosas sencillas como la alimentación para que no se tengan que enfrentar a este tipo de problemas. Ahora, hablando acerca de las poblaciones vulnerables, en el primer escenario tenemos a los niños menores de 2 años y también a mujeres embarazadas. En el caso de los niños menores de 2 años, generalmente la anemia se representa juega un papel importante debido al nacimiento prematuro que ellos tienen o la anemia por deficiencia de hierro que presenta la madre. Y en el caso de la madre, de la mujer embarazada, se asocia mucho al embarazo debido a, ya sean, digamos, por
por ejemplo, pérdidas grandes de sangre durante el parto, o también una mala o una poca, ¿verdad?, ingesta nutricional durante este periodo de embarazo, lo cual ayuda a que la hemoglobina no sea suficiente, que no se produzca la hemoglobina necesaria para el niño o de la calidad que se quisiera, ¿verdad? Entonces, poco a poco se va como generando esta anemia hasta que se va agravando. Todos estos factores son importantes de considerar a la hora de tener un paciente con anemia, ¿verdad? Ya sea un niño, una mujer embarazada o en caso de no tener ninguna relación con esta población vulnerable, tomar en cuenta otros estímulos externos que pueden estar influyendo. Como mencionaba anteriormente, hay estilos de vida que pueden afectar gravemente y entre ellos se relaciona pues la alimentación, ¿verdad? Que muchas veces no se tiene una buena alimentación y la ingesta nutricional no suministra al organismo las cantidades necesarias de hemoglobina para que pueda funcionar correctamente. Entonces todo esto va sumando. O bueno, también se pueden presentar otros casos como lo son hemorragias o que hay una mala absorción de hierro debido a una falla, ¿verdad?, en el organismo, o también infecciones que van provocando la anemia poco a poco y son señales a las que hay que tomar en cuenta y darles importancia en el momento que se presentan, ¿verdad? Seguidamente hablaremos un poco de lo que es la ubicación geográfica. Como mencionaba, es sumamente importante porque hay estudios que demuestran que hay, de hecho, una mayor prevalencia de anemia, ya sea en países como África, Asia y Latinoamérica, debido a la zona, ¿verdad?, en la que se encuentran estas personas. Y esto generalmente se debe a ya sean problemas económicos o quizás de seguridad social, que no se tienen los mismos recursos a otras zonas o países más desarrollados. Y todo esto hace que las personas que se encuentran en una mayor eh, vulnerabilidad, ¿verdad?, en zonas de riesgo, pues puedan presentar esta anemia. Todos estos son factores que influyen e inciden en este padecimiento, por lo que hay que tomar en cuenta y pues generar conciencia, ¿verdad? De que no únicamente es por problemas en el cuerpo o procedimientos, ¿verdad? Sino que también hay estímulos que poco a poco van influyendo en su desarrollo. Seguidamente, respecto a la realidad nacional, podemos ver que todos los factores de los que ya hablamos anteriormente se combinan cuando hablamos de la realidad de Costa Rica frente a la anemia por deficiencia de hierro, como lo es el caso de la población más vulnerable. En Costa Rica, los niños menores de 2 años o la población pediátrica en general son los que están más expuestos y tienen mayor riesgo a padecer la enfermedad. Además, se observó que hay una mayor prevalencia en zonas con índices de alta pobreza, por lo que se evidencia cómo la zona geográfica en la que se encuentra la persona puede influir en el desarrollo de la enfermedad. En este caso, en el país, la región Pacífico Central, Brunca, Huetar Norte y Huetar Caribe tienen un mayor índice de pobreza y asimismo un mayor índice de padecimientos en niños de anemia por deficiencia de hierro. Esto debido a deficiencias nutricionales, de absorción, bueno, depende mucho de cada caso, ¿verdad? Pero como ya lo vimos anteriormente, principal, lo que influye en estos casos sería la condición socioeconómica, la accesibilidad también a un seguro social, las oportunidades que ellos tienen de mejorar su calidad de vida, de acceder a un médico que les identifique la enfermedad desde una etapa temprana y no cuando ya está avanzada. Todos estos factores van influyendo y afectan a que estas regiones más alejadas y con índices de pobreza altos tengan una mayor población pediátrica con la enfermedad. Asimismo, se puede concluir que a medida que aumenta la pobreza y la desigualdad, también aumenta la probabilidad de padecer esta enfermedad de la que hemos hablado a lo largo del trabajo. Para diagnosticar la anemia por deficiencia de hierro se pueden realizar pruebas para detectar el tamaño y el color de los eritrocitos, dado que en un paciente con anemia ferropénica los glóbulos rojos son más pequeños y de un color más pálido de lo normal. También es importante mencionar que la denominación de los eritrocitos con forma anormal es eliptocito, especialmente en casos de pacientes con anemia ferropénica. Ahora, si nos vamos a la presentación, en la tabla mostrada se ven los eritrocitos bajo condiciones normales y bajo condiciones de anemia ferropénica. Por lo que, de acuerdo a las imágenes,
Los eliptocitos poseen formas más alargadas y de un tono más pálido en comparación a los normales. Adicionalmente, se observa una mayor cantidad de eritrocitos en condiciones normales que en la anemia ferropénica. Ahora, los niveles normales de glóbulos rojos varían generalmente entre 35.5 y 44,9% en las mujeres adultas y entre 38,3 y 48,6% en los hombres adultos. Asimismo, los niveles de hemoglobina inferiores a los normales también podrían ser indicantes de anemia, por lo que es un aspecto importante a tener en cuenta. Y su rango normal varía de 13,2 a 16,6 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre en los hombres y 11,6 a 16 gramos por decilitro en las mujeres. Ahora, respecto a los métodos, se diagnostica con 2 pruebas de médula ósea, aspiración y biopsia, para verificar si el paciente está sano y si está produciendo cantidades normales de glóbulos rojos. La aspiración es un proceso en el cual se recolecta una pequeña cantidad de líquido de la médula ósea a través de una aguja, y la biopsia es un proceso ya un poco más macroscópico, donde se recolecta ya parte del tejido de la médula ósea, y esta es por medio de una aguja más grande al de la aspiración. Estas pruebas pueden ayudar a encontrar la causa del recuento de glóbulos rojos, pero antes debe informarse al médico que esté consultando sobre medicamentos que toma o algunas alergias, o en caso de ser mujer si se encuentra embarazada, para que no provoque alguna otra afección. Y las pruebas de médula ósea se realizan con el paciente completamente despierto, aunque en algunos casos el médico puede proporcionar un medicamento para inducir la relajación. Y durante este procedimiento el paciente puede estar acostado, boca abajo. Luego el médico limpia la zona, adormece el borde superior de la parte posterior del hueso de la cadera, inserta la aguja y las muestras de médula ósea obtenidas se envían a un laboratorio para su respectivo estudio. También existen pruebas adicionales para determinar si el paciente posee alguna complicación por anemia o si se puede descartar otras afecciones. La colonoscopia es una de estas pruebas que busca el sangrado u otras afecciones como tumores del colon, y en este proceso se trata de la ingesta de un medicamento para la relajación y luego se coloca una cámara en el colon para observarlo directamente. Otra prueba es la endoscopia, que busca el sangrado en el esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado, y se realiza por medio de la inserción de un tubo con una pequeña cámara a través de la boca del estómago y la parte superior del intestino delgado. En el caso de un paciente femenino, puede realizarse la ecografía pélvica, que esta es más que nada para descartar la anemia ferropénica por otros factores adicionales al sangrado menstrual excesivo por fibromas uterinos. Ya en términos más específicos, para su detección se analizan la sideremia ferritina transferina y el índice de saturación de transferina. Otras pruebas incluyen la protoporfirina eritrocitaria libre y la concentración sérica del receptor tisular de la transferina. Sin embargo, en casos inusuales, el frotis de sangre periférica puede aportar indicios morfológicos, pero la tinción de Pearls en médula ósea suele ser considerada el método más preciso para detectar si el paciente posee anemia ferropénica. Continuamente voy a hablar sobre el tratamiento. ¿Qué lo determina? La gravedad y la causa de dicha enfermedad son las que determinan el tratamiento adecuado. Una vez identificado el diagnóstico y la causa, el tratamiento para la anemia ferropénica se divide en 3 formas de tratamiento. Está la transfusión de eritrocitos, en la que se centra en individuos con anemia sintomática, inestabilidad cardiovascular, pérdida constante o excesiva de sangre y aquellos que necesiten una intervención inmediata. Corrige la anemia de manera aguda a través de la transfusión de eritrocitos, los cuales ofrecen una fuente de hierro para su reutilización siempre y cuando no se pierda debido a una hemorragia continua.
Este procedimiento estabiliza al paciente mientras se revisan otras alternativas. Seguidamente voy a hablar sobre el segundo tratamiento, que es el tratamiento oral con hierro. Este tratamiento incluye diversas formas, desde sales simples hasta compuestos complejos diseñados para liberarse a lo largo del intestino delgado. Algunas formulaciones incorporan componentes como el ácido cítrico para mejorar la absorción. La dosis habitual es de 300 miligramos diarios, divididos en 3 a 4 tomas de 50 a 65 miligramos de hierro elemental, administrados en ayunas para evitar interferencias con los alimentos. En pacientes con patología gástrica se utilizan formulaciones especializadas debido a la menor capacidad de retención gástrica necesaria para disolver adecuadamente el comprimido. Una dosis de 200 a 300 miligramos al día permite absorber unos 50 miligramos de hierro, lo que puede duplicar o triplicar la producción de eritrocitos si la médula ósea funciona correctamente y hay suficiente estímulo de eritropoyetina. El propósito de este tratamiento es reponer las reservas de hierro, mantener el tratamiento durante 6 a 12 semanas después de corregir la anemia para asegurar la recuperación total. Algunas posibles complicaciones pueden ser molestias digestivas como dolor abdominal, náuseas, vómitos o estreñimiento, respuesta variable como dependiendo de los niveles de eritropoyetina y la tasa de absorción, y falta de respuesta causada por la mala absorción, incumplimiento del paciente o diagnóstico incorrecto. Además, si la ferropina persiste, puede ser necesario cambiar a tratamiento parental. Continuando con el último tratamiento, llamado tratamiento parental, se basa en el hierro por vía intramuscular o intravenosa. Se usa cuando no puede administrarse por vía oral, especialmente en urgencias como hemorragias digestivas. Actualmente se prefiere la vía intravenosa, ya que tratamientos como la eritropoyetina recombinante requieren mucho hierro, más de que el cuerpo puede liberar naturalmente. Uno de los principales problemas es la seguridad del hierro intravenoso, especialmente el dextrano hierro, que puede causar reacciones graves en el 0,7% de los casos. Por eso se han creado nuevos compuestos más seguros, como el gluconato de hierro, Ferlecit. Existen dos formas de administrar hierro parenteral: corrección rápida, que es reponer la hemoglobina y almacenar entre 500 a 1000 miligramos de hierro, o unas dosis pequeñas y repetitivas, como en pacientes en diálisis se dan 100 miligramos por semana durante 10 semanas. Aunque puede haber reacciones alérgicas, son menos frecuentes con los nuevos preparados. Los síntomas leves, como fiebre o erupciones, no impiden el uso futuro. Si el paciente es alérgico al dextrano hierro, se puede usar el gluconato de hierro sin problema. En caso de reacciones graves como dolor de pecho, sibilancias o baja presión, se debe suspender la infusión de inmediato. Ahora hablaremos sobre las conclusiones. La primera conclusión es que la anemia ferropénica es causada por la disminución en la producción o en el aumento en la destrucción de los glóbulos rojos como tal, pero más frecuentemente se va a deber por la deficiencia de hierro, esto trayendo como afectación hacia la hemoglobina y el transporte de oxígenos. La segunda conclusión es que se va a presentar en lo que es la parte de laboratorio con en el frotis glóbulos rojos microcíticos e hipocrómicos, y en la parte clínica se van a poder observar síntomas como fatiga y palidez y también lo que sería la taquicardia. La tercera conclusión, el diagnóstico incluye análisis de sangre y en los casos necesarios estudios de médula ósea. La cuarta conclusión, el tratamiento ya va desde suplementos orales hasta transfusiones sanguíneas en casos de gran gravedad en el paciente. Y por último, con tratamientos adecuados se puede prevenir y se puede manejar esta enfermedad hasta poder lograr la recuperación del paciente.
Muchas gracias por su atención.